En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían. Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. Es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. 16 de septiembre. Con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata,
abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la Nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído. Tomando la anterior pregunta de Villarroel, que se refería a su conocida idea sobre el continentalismo, usted tiene una frase que ha sido reiterada, en el sentido de que el año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. Pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta, o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que el que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema, señor? Bueno, yo creo, de esto nosotros tenemos un ejemplo, y vea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa, en 1958 se hace el Tratado de Roma. Al Tratado de Roma concurren los 6 países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra. Y establecen una comunidad económica europea, estableciendo 2 grandes vallas de seguridad con el Euratom y con el Pacto del Carbón. Es decir, gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad, que es la carencia de materia prima. Y entonces iban asegurándose desde el vamos la materia prima, fundamental para ellos. Esa comunidad económica se forma. De afuera, un país
ya, diremos, semi-imperialistas, porque Inglaterra, después de Churchill, terminó con su imperio, que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill. Ese servía de instrumento a otro imperialismo, que lo alentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio, es decir, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto le contestó la Comunidad Económica Europea con el Mercado Común Europeo. Cerró la frontera. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado, porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país comienza, en un día tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado. Pero al hacer eso, la esterlina, que iba prendida a esa caída, empezó a caer también. Exacto, le dieron 2.000 millones de dólares para apuntalar la libra, se apuntaló, pero se apuntaló por un tiempo. Cuando pidieron la segunda, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado común y dijeron, no queremos saber nada del otro, queremos ser del mercado común. Piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere, que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que actualmente la está colocando casi toda en Latinoamérica. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Luego del mensaje, las ciudades se paralizan lentamente. Al día siguiente, el título del diario Noticias y la bajada que lo acompaña, escrita por el periodista Rodolfo Walsh, son una síntesis precisa del momento histórico. El general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Custodiado por granaderos, el ataúd con los restos de Perón es trasladado al edificio del Congreso, donde se realizará el velatorio. Una multitud lo acompaña por última vez en un cortejo que parece interminable. A su paso, las muestras de tristeza y dolor son generalizadas y representan el estado de ánimo de buena parte de los habitantes de la Argentina. En las provincias, la gente se reúne espontáneamente en las calles y muchos intentan viajar por cualquier medio a la capital para despedir al líder. Quienes se quedan en el interior del país organizan desde la distancia actos y velatorios simbólicos a modo de un último homenaje. En Buenos Aires, durante el día y la noche, miles de personas forman frente al Congreso una larga fila que se renueva continuamente. Por un momento el país deja de lado sus diferencias políticas y se acercan hasta allí tanto sus adversarios como los sectores antagónicos de su propio movimiento. Pero con el correr de los días, la tristeza colectiva se transforma en miedo e incertidumbre. Perón era, para muchos, el único hombre capaz de poner freno a la radicalización política que hacía peligrar el futuro de la democracia. Con su desaparición, la violencia ocupará el centro de la escena política y los augurios más temidos finalmente se harán realidad. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. La fórmula radical Ilia Perete ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi 3 años. Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales.
No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Ilia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Ilia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. Veíamos ahí imágenes de la película República Perdida, un interesantísimo documental de Miguel Pérez, donde se veía la asunción del doctor Ilia, ¿no? Cuando el doctor Ilia está llegando a la presidencia, en aquellas elecciones que había ganado con el 25% por la proscripción del peronismo, pero es un hombre que se va legitimando a partir de medidas muy valientes que va tomando a lo largo de su presidencia. Una de ellas, quizá una de las primeras, la sanción de la ley de medicamentos, una valiente decisión de enfrentar a uno de los grupos económicos más poderosos del mundo, laboratorios medicinales, fijando precios, cuidando el contenido de las drogas, que realmente la gente toma el remedio que tiene que tomar, el control de precios también, ¿no es cierto?, para que sean accesibles a todo el mundo, la anulación de los contratos petroleros que había firmado Frondizi, es decir, la gente se sorprende, ¿no?, por el coraje de este hombre que algunos dibujaban como una tortuga. Además hay que decir que no era tan anciano como parecía, tenía apenas 63 años, parecía mucho más y lo trataban de viejo, que le daba de comer a las palomas, pero era un hombre que logró una expansión económica inédita en Argentina, 10% en un año, en el 64. Vamos a ver entonces la segunda parte de este informe, donde también van a ver la llegada de Gaulle, que fue recibida por el peronismo como si viniera Perón, algo realmente curioso. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. Plaza Winkle, Río Negro. El presidente de la República, doctor Ilia, es recibido por las altas autoridades de la provincia en la escala aérea hacia los yacimientos de Colonia Catriel, cuya importancia productiva puede inferirse de estadísticas matemáticamente calculadas. La puesta en marcha de las obras realizadas permitirán en una primera etapa la evacuación de 7.000 metros cúbicos de petróleo diario. Con ello, se cubrirán las necesidades de la variedad tipo asfáltico, que es la que caracteriza al petróleo de Catriel. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Ilia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. Se inauguran en los Altos Hornos las nuevas plantas de acería y laminación. El presidente de la Nación, doctor Ilia, llega acompañado por los coroneles Héctor Martínez y Jorge San Pedro, directores de fabricación y de los Altos Hornos respectivamente. El primer magistrado presencia diversas etapas del proceso de producción del acero. En uno de los momentos de mayor interés, el jefe de Estado contempla detenidamente la cascada de fuego líquido mediante un lente especial. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Ilia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso. Después
fue aclamado por radicales y peronistas, que gritaron: De Gaulle y Perón, un solo corazón. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. En 1964, en su mensaje al Congreso Nacional, el presidente argentino Arturo Illia señaló que actualizaría el reclamo por las Islas Malvinas. El 8 de septiembre se reuniría en Naciones Unidas el Comité de Descolonización y los representantes argentinos estaban instruidos para llevar adelante las negociaciones diplomáticas. Las sesiones comenzaron con una polémica sobre la denominación de las islas, ya que en todos los documentos se las nombraba solamente como Falklands. El embajador argentino, Lucio García del Solar, sorprendiendo a los representantes británicos, consiguió que se incluyera la nomenclatura Islas Malvinas en toda documentación escrita a partir de ese momento. Unos años antes, en 1960, Naciones Unidas, con el propósito de poner fin al colonialismo en el mundo, había dictado la resolución 1514, donde consagraba dos principios fundamentales que debían guiar el proceso de descolonización. Uno, el de libre determinación, por el cual todos los pueblos tienen derecho a fijar su propia condición política. Y dos, el de integridad territorial, que condena todo intento de quebrantar total o parcialmente el territorio de un país. Argentina planteó que el caso de Malvinas debía estar regido por el principio de integridad territorial y no por el de libre determinación, como pretendía el Reino Unido, ya que el territorio había sido separado por la fuerza, contra la voluntad de sus habitantes, y su población original había sido expulsada y reemplazada por ocupantes de la fuerza invasora. El problema de las Malvinas es de un territorio colonial y no de un pueblo colonial. Luego de largas negociaciones, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea votó por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, el reconocimiento de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido sobre la soberanía de las islas. Esta resolución, denominada 2065, basada en el alegato del embajador argentino José María Ruda, estipuló que la negociación tenía que tener en cuenta los intereses, pero no los deseos de los habitantes de las Malvinas, por considerarse una población implantada. Este hecho fue recibido con gran alegría por todo el país, menos por los sectores militares y económicos comprometidos en derrocar el gobierno de Illia. La resolución 2065 constituye hasta hoy el precedente jurídico internacional más importante respecto de la cuestión Malvinas. El doctor Illia va a sufrir verdaderas campañas de prensa en su contra, pero no por casualidad o porque no les cayera bien el personaje, sino por sus medidas, por su audacia, por tocar intereses que realmente estaban muy bien representados por algunos personajes mediáticos de aquel entonces, algunos de los cuales tienen vigencia y todavía los tenemos que escuchar por televisión. Las campañas se lanzaban en torno a la lentitud del presidente, la figura de la tortuga, que era un hombre mayor, que no estaba en condiciones, que estaba retrasando el adelanto de la Argentina, que hacía falta velocidad, que hacía falta caudillos. Y claro, la lentitud del doctor Illia, muy teórica, porque como vimos llegó el país a un desarrollo industrial y a un crecimiento del 10% mensual, fue reemplazado por una gran rapidez. Vinieron los rápidos. Usted sabe a qué nos referimos cuando decimos rápidos. Y evidentemente no podemos olvidar en esta noche a personajes como Mariano Grondona, que desde la página de Primera Plana incitaba directamente al golpe, o Bernardo Neustadt, gente que desde revistas como Primera Plana, Confirmado, Extra, llevaron adelante una campaña muy sucia contra el doctor Illia. Es muy triste porque esa campaña tuvo como consecuencia el fin de un gobierno digno, de un gobierno que fue ampliando su consenso, que permitió la participación de la mayoría peronista, que ya para 1965 ocupaba un lugar importante en la Cámara de Diputados. Y evidentemente comenzaba una campaña muy salvaje y muy feroz contra un presidente que no pensaba defenderse con otra manera que con la ley y con la libertad de... motivo.
El único motivo que creo que lo embargaba era que no podía entender cómo un presidente como Arturo Illia hiciese las cosas que estaba haciendo. Un encono permanente, una lucha permanente, un desprestigio permanente. Y hay tres hombres que me parece que realmente influyeron y torsionaron la verdad en la República, siendo respetado por el gobierno. Uno, en la cual yo tuve la posibilidad de decírselo personalmente, así que no lo puedo dejar de decir, es el señor Mariano Grondona, el cual tuvo una gran responsabilidad en la caída, además del documento este 150, la redacción del documento 150 de la Junta Militar de Onganía, etc. Era un hombre que había contribuido al golpe sustancialmente. Y el señor Bernardo Neusta, que también estaba confirmado, que también hicieron lo indeseable por el derrocamiento de Arturo Illia. Y hay otro hombre importante, que es Ramiro de Casasbellas, que estaba en la edición de Primera Plana, que fue el único que se arrepiente. De los tres, le manda una nota, después de la caída de don Arturo, asumiendo su responsabilidad histórica de haber contribuido al golpe inconscientemente, realmente habiendo sido utilizado. Lo dice en la nota él, es una nota que yo tengo. Es el único de los periodistas de la plana mayor, de Primera Plana diríamos, que se arrepiente. Usted también ha señalado acertadamente, señor presidente, la necesidad de acompañar estos procesos de democratización con realizaciones tangibles en el campo económico que permitan a las democracias nuevas dar respuestas cabales a los requerimientos de la democracia social. Es por eso que al lado de la esperanza está también el temor en América Latina. El temor que nace de comprender que hay expectativas insatisfechas en nuestros pueblos, que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico, que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. Sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia, sin injerencias extracontinentales y afirmando desde luego la libertad del hombre. O último dia de encontro dos presidentes Sarney e Alfonsin em Foz do Iguaçu. Foi um dia de assinatura de acordos, entrevista coletiva e de visita a Itaipu. Foi uma visita histórica, a primeira de um presidente argentino a Itaipu. Às 8 da manhã, o presidente Raul Alfonsin chegou ao mirante da hidrelétrica. Ficou impressionado com o que viu. Foi uma vitória diplomática. Finalmente, Itaipu deixava de ser uma barreira nas relações entre os dois países.
A presença do presidente Raul Alfonsin aqui em Itaipu tem um significado muito maior do que uma simples visita. É a reafirmação de que agora começa uma nova etapa nas relações Brasil e Argentina. Há 6 anos, quando os dois países viviam sob o regime militar, Brasil e Argentina quase romperam relações por causa de Itaipu. Os argentinos não tinham certeza da segurança da barragem. A presença do presidente Raul Alfonsin hoje aqui é a demonstração na prática de que não há mais ressentimentos nem preocupações. Os dois presidentes prolongaram a visita e chegaram tarde para o segundo encontro de trabalho. Mas não havia muito mais o que discutir. Agora era sentar à mesa e assinar os acordos de cooperação bilateral. Eles incluem a criação de uma comissão econômica para propor projetos conjuntos e uma declaração formal de intenções pacíficas no uso da tecnologia nuclear. Depois, a entrevista coletiva para mais de 200 jornalistas. A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa. Brasil e Argentina estão entre os maiores devedores do mundo. O presidente José Sarney destacou a importância do convênio que os dois países assinaram na área de política nuclear. Mas os nossos objetivos são todos eles objetivos pacíficos. O último compromisso dos dois presidentes foi essa entrevista coletiva. Daqui, o presidente José Sarney foi acompanhar o presidente Raul Alfonsin até o aeroporto de Foz do Iguaçu. O repórter Pedro Rogério estava lá. No aeroporto de Foz do Iguaçu, a última conversa. O presidente Sarney diz ao presidente Alfonsin que foi uma honra hospedá-lo em território brasileiro. Esa unidad que defiende la democracia con justicia social. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones. Pero tenga la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve. Todos son impactos directos contra el edificio de La Tablada. Se está pidiendo una ambulancia. No hay huevos, no hay carne, no hay nada. Un saqueo total, un hecho vandálico. Y gracias por estar acompañando aquí al mejor discípulo del general Perón, Carlos Saúl Menem. No hay nada. Angelos, un presidente para todos. No hay nada. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Nosotros, el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre
digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión y apenas Menem se hace del gobierno, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Y por eso, la primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni GA del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Alfonsín, en el año 89, le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Manetto pronuncia aquella famosa frase diciendo: el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. Extracto del libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy de servicios audiovisuales pretende desarmar esos monopolios. El reflejo de los dichos de Moró pueden verse también en el contraste de notas. Veamos el maltrato que Mañeto le propinaba a Alfonsín desde su diario y, por otro lado, el trato complaciente que tuvo con su aliado Menem. Así maltrataban a Alfonsín. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, este no es un tiempo para flojos. Clarín, febrero del 87. Criticó a Depa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. Diario Clarín, febrero de 1987. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Clarín de 1987. Críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Clarín del 87. Rechazó a Edva los juicios del presidente contra Clarín. Rechazan críticas contra Clarín. Y así le chupaban las medias a Menem. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. Primera privatización. Fueron adjudicados los canales de TV. Fueron adjudicados los canales de TV 11 y 13. Palabras del presidente Carlos Menem. Símbolo de la transformación. Un día sin precedentes. La señora Ernestina Herrera de Noble afirmó que se había abierto una nueva etapa en el país. Me felicito, finalizó, de poder hacer estas declaraciones y felicito al gobierno del presidente Menem por la decisión política de tanta trascendencia en los momentos del inicio de su gestión. Pone de manifiesto su voluntad privatizadora y subraya el respeto por la libertad de las opiniones. Foto que acompaña la nota. El presidente Carlos Saúl Menem saluda a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al grupo de socios de Artear S.A., adjudicatoria de Canal 13. La señora de Noble departe durante el acto con el vicepresidente de Clarín, doctor Héctor Mañeto. Satisfacción de la CIP por una declaración de Menem. Bueno, cuando el presidente decide renunciar, yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido allá. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije: vengo a avisarte que
que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? No lo sé. Yo digo quién estaba, qué sé yo qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Pero esa fue la historia. Quiero decir también, en esta verdadera orgía de calumnias que estamos viviendo, que se debe en buena medida al hecho de que las reglas jurídicas vigentes no garantizan la defensa adecuada del honor personal. Quiero decir también, digo, en cuanto a esto, que se habla de la corrupción, que quien tenga pruebas acuda a la justicia, nosotros lo acompañaremos. Quien no tenga pruebas, acuda a la Fiscalía de Investigaciones, porque estaremos detrás para procesar al sinvergüenza. Pero quien diga simplemente por cualquier medio que hay corrupción, vagamente, sin hacer la imputación que corresponde ante la justicia o ante la Fiscalía para detener al sinvergüenza, es en sí un sinvergüenza. De modo que aquí yo quiero que quede muy en claro de que hay que defender la democracia, evitando imputaciones que en definitiva desprestigian al sistema, no a un gobierno ni a un partido político. Este es un gobierno decente que está dispuesto a favorecer cualquier investigación acerca de cualquiera de sus funcionarios. La responsabilidad en este sentido de la defensa de la democracia es de todos y todos tienen la obligación de hacer la denuncia que corresponda. Quiero finalmente también sostener lo que no necesitan conocer los argentinos porque lo saben muy bien. Nadie más que yo ha de luchar por la democracia de los argentinos. No encontrará el Queridos señor amigos, presidente electo colaborador más decidido para allanarle el camino más genuina para su instauración, de lo que es un político, luego colaborador más por su vida, para la defensa de la democracia que el actual presidente, por su talento, de modo que todos por nos su necesitamos, capacidad militante, todos debemos respetarnos, por su entrega a una causa que siempre lo todos devorará, debemos pensar en el país, porque no siempre los argentinos esperaremos algo de usted. Siempre los argentinos los vamos a recordar como uno de los grandes constructores de la democracia argentina. Usted merece nuestro respeto, usted merece nuestro cariño, usted merece todo esto que la gente espontáneamente le pide. Por eso, compañero Alfonsín, te lo digo de corazón, sigamos todos juntos. Usted, Raúl Alfonsín, vuelvo a decir, es un héroe de la democracia argentina, es un héroe de las libertades. Usted pertenece al linaje de los políticos. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás,
decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. El 5 de noviembre de 2005, en la cuarta cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar del Plata, los mandatarios Néstor Kirchner de Argentina, Lula da Silva de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela, Nicanor Duarte Frutos de Paraguay y Tabaré Vázquez de Uruguay dijeron no al ALCA. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La negativa de los presidentes de Sudamérica al área de libre comercio de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, marcó un hito histórico en la región. El presidente me recordó que la participación de los Estados Unidos en el vecindario puede ser constructiva, puede ayudar, y yo estoy de acuerdo en eso. Y yo le recordé que la mejor participación, la mejor cooperación que se puede dar es cuando los países toman decisiones sabias que atraen la inversión. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. En segundo lugar, si ustedes me permiten, seguro que mañana los analistas de la política van a decir eso es políticamente incorrecto, pero yo no me gusta pertenecer ni a la burocracia política, ni me gusta ser hipócrita. Ustedes saben cómo soy, con mis aciertos y mis errores siempre hablo con lo que siento, con absoluta sinceridad, porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad. La verdad que escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, ¿qué te pasa, Clarín? Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca, yo se los voy a contar bien, y que yo no tendría que haber ido a Catamarca. En la elección de ayer de Catamarca, el peronismo, con sus aliados, el Frente para la Victoria, logró mantener su puntaje histórico entre el 33 y el 35%. Yo no sé por qué no dicen que hace 2 años el gobierno de Catamarca, que hace 17 años que está gobernando Catamarca, estas son elecciones provinciales de ayer, había sacado 59 y ahora sacó 42. El gobierno bajó 17 puntos, no lo vi en ningún lugar que sacó 17 puntos menos. Y menos vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? También el día sábado, en el canal de cable Todo Noticias, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza
al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. La verdad que se lo digo con todo cariño y con todo afecto, porque tienen que realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos, que no se utilicen para las cosas que no se deben los medios de expresión pública que son importantes para comunicar y para informar a la gente. Se está dando una batalla espectacular en la Argentina. Ustedes saben que la Argentina creció del 2003 a la fecha lo que nunca en la historia de sus 200 años había crecido, el 66%, y el 43% lo debemos al consumo interno. Ustedes saben que la Argentina está afrontando la crisis internacional más fuerte desde el año 30 y está aguantando con dignidad, con responsabilidad, con las cuentas al día, con 47.000 millones de reservas, manteniendo la actividad y el empleo, porque que tengan en cuenta nuestros empresarios, a quienes queremos mucho, que han ganado mucho, y si es necesario que ganen un poquito menos ahora, ganen un poquito menos, pero lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo, y nosotros tenemos que ser garantía clara y concreta, de defender esa actividad y de defender el empleo, de defender la actividad industrial, la agroindustrial, de defender el desarrollo del país, de consolidar la baja de pobreza que está debajo del 20% después de haber estado en el 60%, de seguir manteniendo la desocupación en el 8%, de seguir bajando la indigencia que está debajo del 5%. Fuimos marchando todo, entramos sobre Balcarce, creo, la calle Balcarce, hay una casa rosada, y nos encontramos con ese cuadro que cada actitud de los muchachos y de la misma gente te llevaba más a la realidad y te hacía sufrir más. En el trayecto que íbamos entrando le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, pero se me iban, no podía, me temblaron las piernas, ganas de llorar, ganas de estar, ganas de, no sé, algo muy fuerte. Y me acuerdo que Álvarez le grita, señora presidenta. Yo llevaba el casco amarillo y decía, algo tengo que acercarle. Sé que le dije unas palabras, pero te digo sinceramente no me acuerdo lo que le dije. Señora presidenta, no teníamos trabajo, no teníamos pan en nuestra mesa. Se lo debemos todo a él y a usted. Este es nuestro humilde presidente. Cuando ella toma el casco y abraza como lo hacía él, abraza al trabajador, nos toca, nos pasa la mano, una mano suavecita que te transmitía el dolor que tenía ella también adentro. Y después cuando ya vimos que va rumbo al féretro y lo asienta ahí arriba, no, chao, rompimos en llanto. ¿Sí? Ahí es como que caímos todos juntos. Sí, se murió. Y vuelvo a mirar así de reojo y lo veo a los compañeros levantando el casco y mostrando un respeto. Yo creo que si van a la iglesia y van de sombrero no se la sacan. Y en un momento dado sentimos que aplauden. ¿Sabes lo que fue eso? Fue increíble. Nos aplaudían como trabajadores.
Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Que la historia nos juzgue. Presidente, nosotros esperamos su voto. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Queremos la igualdad y la equidad y el compromiso firme de que el que decida siga siendo ese presidente o esa presidenta y no las corporaciones de turno que han gobernado durante años la Argentina. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes y dar un voto de confianza para que juntos podamos volver a decir: todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. Aquel relato que inundó nuestras vidas se ha desmoronado estrepitosamente. Pero allí están los estados para hacerse cargo finalmente de políticas que ha sido la base de todo sistema previsional hoy en el mundo. La base de la solidaridad. El que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Necesitamos entonces una garantía de que todo el mundo pueda expresarse y pueda acceder a toda la información. Que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Demostrémosle a todos. No dejemos a la presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes. Déjame leerte lo que dijo Winston Churchill en 1945. No dejemos que Argentina sea una potencia. Arrastrará detrás de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. Bueno. Y esto lo dijo en 1945 y desde esa fecha hasta hoy se ha cumplido a rajatabla.
Acércate un poquito más, Marcelo, acércate un poquito más con la cámara al gráfico. Acercado, ahí está. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Qué raro, ¿no? Porque lo ves así de lejos y parece hasta lindo, ¿no? Fondo negro, globitos de colores. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Pará ahí, pará ahí. Mirá, parece un puzzle, ¿ves? Parece un rompecabezas, ¿no? Partecitas chiquitas que se vinculan una con otra con otra. Tal empresa es dueño de tal otro de tal otra. Pero se vuelven a encontrar tal empresa y tal otra en tal redondel o en tal otro. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Estos son los medios, que en el fondo son descarnadamente esto que se ve. Empresas, porcentajes, balances, vínculos, subterráneos de guita, ¿no? Que algunos pasan por tu cabeza, otros no. Con esto vos te das cuenta de la manera más clara posible de cómo se organizan los medios en la Argentina, de por qué todo es de los mismos 4 o 5 tipos. Porque tal empresa, porque tal otra, porque tal otra, porque tal porcentaje, porque todo termina en los mismos círculos. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín, te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios, que vos decís, ah, ¿cómo? ¿Y esto era de tal? Mira, vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de 2 diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con Techint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. Nada, podemos estar así semanas. Pero lo más importante de este mapa es la primera impresión, es como en el amor. Verlo de golpe. Bueno, es una barbaridad, no podemos tener este mapa de medios. A ver, para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero en cualquier país serio, el 20% de estos globitos van presos. Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Hemos andado mucho, hemos transitado un largo camino y con el esfuerzo de todos vamos a concretar estos sueños que nos venimos forjando cada uno de nosotros, los más grandes no ya para nosotros, para nuestros hijos. Y vamos avanzando y lo vamos a lograr. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa,
Pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y el Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro, orden o no, no lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. Clarín del año 2001. Cavallo promete reactivar rápido si le dan poder. En ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Yo me acuerdo que cierto periodismo, el servicio de esto, decía, vayan rápido a los bancos. Bueno, es insoportable una situación así. Abusando de la libertad de prensa, se alentaba la corrida bancaria. ¿A usted se lo plantearon directamente sectores empresariales esto? Que tenía que devaluar asimétricamente y usted se negó. Por supuesto. Estaba el proyecto, el único papel que estaba en el escritorio de la jefatura, de la Secretaría Legal y Técnico de la Presidencia, era el proyecto de especificación asimétrica, el borrador. ¿Y quién lo había llevado? Que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo llevaba, encabezaba el Grupo Clarín. El Grupo Clarín le pidió a usted... Y los empresarios, los industriales de la época. Son los mismos de ahora. El Grupo Clarín le pidió la devaluación asimétrica a usted. Sí. ¿Y usted le dijo que no? Que no. ¿Y usted cree que después se formó todo lo que le hicieron los vacíos para acompañar esa salida anticipada suya? Fueron los creadores del golpismo democrático. Voltearon primero un presidente, después otro. ¿Y Duhalde fue partícipe de eso? ¿De voltearlo a usted? Después salió usted con Duhalde. No me... ¿Puedo contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Siempre nos decían, ¿te acordás? Cuando estábamos con las inundaciones, nos decían, siempre que llovió, paró. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, o sea que 2 años son muy duros. ¿2? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar, pero... No sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, radical es la hora, ¿no? Un señor que anda radical es la hora. Sí, dice que dice. Sí.
Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Y prometo que toda la vida te voy a cuidar, que voy a hacer todo lo posible para ser la persona más feliz del mundo. Ahora te vamos a mostrar las conexiones entre el detenido Marcelo D'Alessio, su socio imputado Rodrigo González, Patricia Bullrich y el propio Leo Fariña. Primer dato, apenas se acogió la ley del arrepentido, Fariña dejó a su abogada Giselle Robles y pasó a ser representado por Rodrigo González, el doctor que D'Alessio les obligaba a contratar a todos sus extorsionados. ¿Sos abogado de Fariña? Soy abogado de Leo, sí. ¿Y eras o sos abogado de D'Alessio? Fui abogado de D'Alessio. Justamente eso fue lo que denunciaron los hermanos Barreiro, al decir que fueron extorsionados por D'Alessio, quien les exigió contratar a González por $40.000 a cambio de evitar que Stornelli los metiera preso. Pero hay un dato muy alarmante, y es que el propio D'Alessio reconoce que la defensa de Fariña fue decidida y financiada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Yo a Fariña lo terminé defendiendo, y yo a Fariña lo terminé sacando. Sí. Después que hizo todas las maldades que hizo, yo a Fariña lo terminé representando y me terminó pagando a mí el ministerio de Patricia. Hoy Patricia me llamó 3 veces. Era Bullrich. Contratar a González, socio de D'Alessio, era en los hechos contratar a Stornelli. Por eso González también está imputado. Hay 2 abogados que trabajan conmigo. Uno es Marcelo D'Alessio, que es el abogado de la DEA, que es de la Embajada de Estados Unidos, que es el que hizo el quilombo debido. Y después está Rodrigo González. Rodrigo está todo el día con alguien. Está todo el día. O sea, tenemos a la ministra Patricia Bullrich pagándole a Fariña los servicios de un abogado que es parte de una organización extorsiva. ¿Y para qué? Para pagar el supuesto arrepentido que el gobierno necesita. Así describe a Fariña, uno de los que participaba en la asociación ilícita. Fue útil, demasiado, muy útil. Fariña es un hombre desaprovechado. Tiene un talento superior y un conocimiento y una velocidad mental, y además de su conocimiento de su pasado delictivo, ¿no? Perdón que lo diga así, el conocimiento de los personajes, pero es una computadora. Carlos Stornelli, el amigo de D'Alessio, salió a bancar al único testigo de la causa de lavado K, que además de tener bancados los honorarios de su abogado por Bullrich, también recibió del Estado un departamento en el que reside como testigo protegido.
con las ganas que ayuda o que ofrece su colaboración desinteresadamente, porque no tiene ningún interés personal en este expediente. De 1810 para acá, todos los presidentes hablan con los jueces, todos los tipos de las CIDE compran a los jueces y a los presidentes. Así estamos. Sí. Esto es así, o sea, entonces, tampoco yo me siento un idiota diciendo pero esto. Entonces no cambió, porque el gobierno decía que... No venimos de una semillita. Ahora venía la independencia de poderes, eso no cambió. No, eso no cambió, eso no cambió. No cambió. El título del editorial es Cristina, presa ahora o nunca. O la expresidenta termina detenida con la abrumadora evidencia que le involucra, abrumadora, o este país será definitivamente inviable. ¿Qué más tiene que pasar para que Cristina sea detenida? Lo pregunto una vez más y lo seguiré preguntando, le molesta a quien le moleste. ¿Qué más tiene que suceder para que Cristina sea finalmente procesada, pedida su detención, despojada de sus fueros y enviada a un establecimiento penitenciario? Aunque hubiese habido 3 millones de personas, Cristina Fernández de Kirchner tendría que estar presa. Cristina Fernández de Kirchner, desde el punto de vista político, es un Menem con polleras. Pero la primera pregunta a la que se está haciendo buena parte de la sociedad es, ¿Cristina puede ir presa? Pichetto tiene razón. Cristina será candidata porque no quiere ir presa. Repito, Cristina será candidata, como dice Pichetto, porque no quiere ir presa. Hemos puesto de título esta columna si Cristina va a ir presa, porque es la pregunta reiterada que se va generando absolutamente en todos los lugares en donde uno va, en la radio, en el supermercado, en el colectivo, en la propia calle. Quiero comentarles, bueno, cuál es mi posición respecto a lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner. Me pregunto por qué no está presa, porque a esta altura resulta muy difícil explicar cuál es el motivo por el que Cristina no está presa. La inmensa mayoría va a decir que quiere ver a Cristina Fernández de Kirchner presa, que quiere que devuelva todo el dinero que se robó ella y sus cómplices, de eso no tengo ninguna duda, y además que les parece que debería tener un juicio y un castigo correspondiente y una condena, tanto en Marcos Paz como en Ezeiza, en donde ya se encuentran detenidos varios integrantes de su gabinete. Insisto con el tema de Cristina. Ella es la jefa de la corrupción y está atrapada sin salida. Todos los días y por todos lados surgen confirmaciones de que ella lideró la banda criminal que recaudó montañas de fondos ilegales y que por eso se abrió un abismo a sus pies y corre peligro su libertad. Lo mismo es el pabellón de mujeres, realmente está bien. Yo estuve en el pabellón de mujeres el viernes preguntándonos si Cristina iba a ser finalmente candidata o presa, ¿no? Entonces estamos a muy pocos días de que esto vuelva a abrirse. Nosotros hace tiempo que yo les vengo diciendo que a Cristina no necesitas grandes causas para meterla en cana. Con una calculadora, Cristina va presa porque en enriquecimiento ilícito sus ingresos no coinciden con nada real. Ella misma, cuando declaró como sus ingresos como presidente año tras año, ella reconoce firmado un enriquecimiento del 1000 y pico %. Que lo explique, listo, es esto. Hace falta una calculadora, 2 peritos serios y Cristina sentada en un escritorio. Para esta, digamos, ahora, ¿qué sería justicia? Cristina tiene que estar presa, lo venimos diciendo hace muchos años. Pero aparte ni siquiera hacían falta estas causas. Estas causas son un bonus track del disco Cristina presa. En la figura Yo de creo Vigo que no va a Macri se pasar equivocó nada. el año pasado cuando decidió, por una cuestión política partidaria, que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido, y lo escribí, se lo dije a él, eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia argentina en el sentido de lo que estábamos hablando. Ahora está la Nata en Harvard hablando desde hace un rato, respondiendo las preguntas de los estudiantes. ¿Por qué me preocupa la noticia ahora? Porque yo dejé de escuchar que Cristina tiene que estar presa. Para mí Cristina tiene que estar presa. Me voy a acercar a Jorge Lanata porque la idea de que Cristina vaya presa, lo saludo de acá. ¿Cómo andás? Lo vi, es algo que ella viene instalando desde hace tiempo, ¿no? Primero, ella viene instalando. claro, Es en gracioso, Facebook, en sus claro. cartas. Ahora, yo sinceramente lo decía el otro día en mi programa, creo que Cristina presa puede ser parecido a lo que fue Milagro Sala presa. Buen día, señor, ¿cómo le va? Vamos. ¿Tiene que ir presa, Cristina? Como expresión de deseo, sí. Epa.
¿Deseas que vaya presa? Totalmente. ¿Por qué? Porque creo que se ha convertido en la presidenta más corrupta de la República Argentina. Y no voy a parar. No voy a parar hasta que Cristina vaya presa. No voy a parar. Ese día voy a festejar. Y va a llegar el momento, va a llegar el momento. Ojalá llegue el momento en que la veamos presa. Ese es mi sentimiento, eso es mi deseo. Yo deseo que Cristina vaya presa. Lo deseo. Porque no me banco los corruptos, no me los banco. Y ese fue el gobierno más corrupto de la República Argentina. Me parece que lo que se viene, y me lo voy a poner yo, es el pañuelo a rayas. Mira, el pañuelo a rayas... Queda bien. Queda lindo. Viste que está de moda ponérselo así en la manga. En la manga. Sí, en la muñeca. Si no es acá, ¿viste? te lo pones acá, ¿no? El pañuelo a rayas tiene que ver con el desafuero para que Cristina vaya presa. Estoy laburando para que Cristina no vuelva más y vaya presa. Yo quiero a Cristina presa. Yo les digo que... ¿Que no? ¿Decís? No, la gente sueña con verla esposada. Vamos ahora al tema de Cristina Kirchner y toda la banda de delincuentes. Si Cristina no va preso y Máximo no va preso, la batalla está perdida. Yo creo que la Argentina hay que hablar las cosas por su nombre. Ustedes saben que el lunes que viene Cristina Fernández de Kirchner tiene que ir a Comodoro Pi a indagatoria. Pero la sorpresa, y les digo que estuve consultando bastante en Comodoro Pi, no tiene antecedentes y de alguna manera constituye una especie de récord mundial, creo yo, pero me reservo a ver si habrá ocurrido algo semejante. Llegaron cédulas que, citando a Cristina Fernández de Kirchner para el lunes, a 7 indagatorias. Es decir, son 7 causas en las cuales Bonadío la cita para las 10, para las 10:30, para las 11, para las 11:30, para las 12 y así sucesivamente, cada media hora una indagatoria distinta. Destacar lo que yo considero son puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. La libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones, la libertad de importar, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma, la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario, la reducción y la racionalización del gasto público, el programa de privatización de las empresas estatales. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con Menem en el gobierno comienza una profunda transformación del Estado y las relaciones económicas de Argentina. Durante sus primeros días de gestión convoca para diseñar su política económica a los más notables exponentes del neoliberalismo, como el exministro Álvaro Alzogaray y los técnicos del grupo Bungey Born. En los últimos meses de 1989, Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que otorgan al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para regir los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano y recurriendo a cientos de decretos de necesidad y urgencia, el nuevo presidente se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. Amparado en los preceptos del libre mercado,
El presidente lleva adelante una reforma estructural de la vida económica argentina que incluye la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique. En el mes de marzo, Menem redobla su apuesta neoliberal y nombra al frente de la cartera económica a Domingo Cavallo. El nuevo ministro impulsa un plan que iguala el valor del peso al del dólar. Desde un principio, la estrategia de Cavallo se ve favorecida por el contexto económico internacional, marcado por la abundancia de capitales disponibles para la inversión. Atraídos por la decisión mostrada por Menem a la hora de aplicar las reformas neoliberales y por los amplios márgenes de ganancia que ofrece el país, durante los primeros años de la década del 90, muchos inversores se dedican a la compra de activos nacionales y a prestar dinero al Estado argentino. La elevación que hace el director gerente al directorio por 4 semanas como mínimo. Así que nosotros esperamos la aprobación del directorio del Banco Central para antes de que termine el mes de julio, y de inmediato vendrían los desembolsos. Fondo Monetario. Perdón, del Fondo Monetario, sí. Pero de ahora hasta entonces estimamos que no va a haber ningún tipo de inconveniente, porque en realidad lo que falta es un trámite formal. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. No sé, vamos. Ya no sé. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. And I want to thank you, Mr. President, and your people for standing as allies in the Persian Gulf against Saddam Hussein's naked aggression. Together, we will do what is right, and we will do what is good, and we will prevail. Y quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su pueblo el haberse mantenido firmes como aliados en el Golfo Pérsico contra la agresión abierta de Saddam Hussein. Juntos haremos lo que sea correcto y lo que sea bueno, y ganaremos. Las palabras del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush. Acto seguido, para finalizar esta transmisión, el señor presidente de la Confederación Gaucha Argentina, Comodoro Juan José Guiraldes, ha de poner en manos del presidente Menem para ser entregados al excelentísimo señor presidente Bush y su hija Dorothy sendos facones criollos para que puedan comer con ellos el asado que se les ofrece. Los facones de buen acero argentino con empuñadura y vaina hechas de plata de ley tienen en oro los escudos de la Argentina en su agarradera y de los Estados Unidos de América en la puntera. Han sido cincelados por el maestro artesano platero del Pago de Areco, don Juan José Draghi. Y como ya es antigua tradición para estos casos, el señor presidente Bush entregará $2, uno por cada facón, simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. Pero la solución no alcanzó y se debió recurrir a otra alternativa,
el mega canje, que pretendía aliviar los pagos de intereses y capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva y por un plazo mayor. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y su secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, tomaron la iniciativa. Van a dejar los recursos disponibles para financiar proyectos de inversión y operación de empresas privadas, algo imprescindible para el crecimiento de la economía argentina. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Su visita, presidente, es en un momento perfecto, el momento en que los argentinos hemos entendido, hemos decidido que queremos construir relaciones maduras, sensatas, con todos los países del mundo. Y basado en 3 compromisos fundamentales: el diálogo, el beneficio mutuo y las responsabilidades compartidas. Y cuando hablo de responsabilidades compartidas, querría citar sus palabras en la Cumbre de las Américas en Panamá, cuando usted habló de las oportunidades que tiene nuestro continente, que nos obligan a dejar rencores, resentimientos del pasado entre América Latina y Estados Unidos y mirar el futuro. La Argentina, como Estados Unidos, querido presidente, es un país de soñadores y emprendedores, que llegó hasta acá y tiene mucho más para dar. Por eso tenemos plena confianza en nuestra fuerza, en nuestra creatividad, en nuestra capacidad y miramos con mucho optimismo el futuro. Por eso creo que su visita, este comienzo de relaciones inteligentes y maduras, tiene mucho para darle al pueblo argentino y al pueblo americano. De la nueva generación de economistas, ¿quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos. Melconian, Federico Sturzenegger. Muy bueno es Alfonso Pratgay. Para mí, en este equipo, se lo voy a decir a los otros que vengan, este es el jugador. Bueno, él es... Este es un jugador clave. Querías hablar de economía, bueno, hoy vas a poder hablar con Alfonso. ¿Vos sos de los que piensan que tenemos que seguir haciendo todo lo que diga el FMI? Yo creo que hay que apuntar a lo mejor para nosotros, que es sin duda acordar con el fondo. Yo te diría que si no hay acuerdo con el fondo y con los organismos multilaterales, hay un riesgo importante. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo. Pratgay trabajaba para el JP Morgan. Más tarde se sumó a los equipos técnicos del candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. JP Morgan fue uno de los bancos que lideró, por ejemplo, el megacanje, que hizo muchos negocios siempre con Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Bajar los costos, y los salarios son un costo más. Que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Y lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El PRO es algo nuevo y es lo que vos elegiste. Por eso, así como conociste a Gabriela, ahora quiero que conozcas a Carlos. Carlos Melconian. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar
en cualquier país del mundo, las licitaciones son cuestiones regulares. Solamente en el país de los Kirchner se le ocurría al gobierno pagar deuda en efectivo, ¿no? En general la deuda se paga con deuda. Se renuevan los vencimientos porque hay confianza y credibilidad y entonces se van renovando, si Dios quiere, a tasas más bajas. Y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Ratificar entonces que a pesar del cambio de nombres que hemos visto entre el día de ayer y el día de hoy, el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo. Queremos volver a destacar el cambio histórico que representa en la lucha contra la inflación el eliminar las transferencias de dinero del Banco Central al Tesoro. Nuestra economía todavía necesita financiamiento internacional, que es volátil, que se volvió más caro, y eso lo hemos resuelto con el programa acordado con el Fondo Monetario, en el cual el fondo apoya al programa en el cual ya veníamos trabajando.